Señor, gracias, Padre, por este día, Señor. Te honramos, Señor. Honramos tu nombre, Señor. Honramos quién eres tú, Señor, en nuestras vidas. Honramos tu poder, Señor. Honramos tu gracia a nuestro favor, Señor. Gracias, Señor, por tus misericordias, por tus bondades, por tus beneficios, Padre. Te honramos, Señor, por lo que tú eres, Señor. Por lo grande, admirable, Señor, que es tu nombre, Padre. Te doy gracias por el cuerpo de Cristo el día de hoy que te adora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. He titulado el día de hoy esta palabra, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y vamos a leer un pasaje de Mateo 16, 13 al 20. Estamos hablando sobre Jesús, Señor Jesús. Y te voy a pedir que abras tu Biblia en Mateo 16, del 13 al 20. Y dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Este fin de semana nuestros pastores nos predicaron acerca del advenimiento de Jesús. Sí, recuerdan, del Jesús anunciado, del Jesús que vino a esta tierra. Y Jesús, el ser más grandioso que pudiera venir a nacer, el amado de nuestra alma, el deseado, dice la Biblia, de las naciones, vino a esta tierra para que nosotros nos pudiéramos reconciliar con Él. Es de hecho lo que significa que es la religión. Religar es volverse a Dios. Nosotros teníamos, por eso tenía que venir Jesús, para que nosotros nos volviéramos hacia Él, volviéramos hacia lo que Él es. Dice Gálatas 4:4, del 4 al 5. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. La venida del Salvador fue establecida desde el Edén, y desde el Edén se conocía que Dios existía, Dios preexistía desde antes de la creación, pero el cumplimiento de la promesa de Jesús tardó mucho tiempo. Tardó el tiempo que Dios quiso que tardara. Y aun cuando los profetas, los grandes hombres de Dios profetizaban acerca de que Jesús iba a venir, no veían el cumplimiento de la promesa, y muchos de ellos murieron sin ver el cumplimiento del Mesías que iba a venir. Y muchos se entristecieron, hasta yo pienso en su corazón, por no poder ver a ese Mesías anhelado, a ese ungido que deseaba ver sus almas. Entonces, ¿qué pasa? Satanás comienza a ganar el poder sobre los hombres y comienza a incrementarse el mal, engaña a Eva y la seduce y le hace que coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces Satanás había podido recibir poder sobre la humanidad, porque dice la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo, es el gobernador de este mundo. Entonces Dios le da la ley a su pueblo para que a través de esta ley que establece sobre el pueblo pudieran vivir ellos en armonía, pudieran establecerse una forma de convivencia. Pero la ley muchas veces solo les mostraba en el exterior, pero aún en su interior ellos no sabían establecer las leyes de Dios. Entonces no eran capaces de vencer al pecado que moraba en su interior.
ni somos todavía capaces, ¿verdad? Por eso vino Jesucristo. No somos capaces de vencer, ni eran capaces de vencer ese pecado en su interior. Y entonces la naturaleza humana crea la división entre Dios y el hombre. Satanás, que tenía el imperio de la muerte en sus manos, tenía a aquellos hombres atados a su naturaleza. Pero entonces Jesús desde el cielo, a veces me imagino la palabra muchas veces, y Jesús desde el cielo me imagino que viendo con su Padre el esplendor de la gloria que ellos gozaban, Jesús anheló venir a la tierra para establecer su gloria y compartir de su gloria con nosotros, compartir de su reino y ser nosotros participantes del reino de Dios sobre esta tierra. ¿Cómo podía llegar Jesús a esta tierra si había un gran abismo que nos separaba a Dios y los hombres? Había solo una respuesta: alguien tenía que venir a quitar esa separación. Alguien tenía que ofrecerse como voluntario, nuestro Señor, como voluntario para que esa división ya no existiera más entre Dios y los hombres. Y entonces toma forma de humano, dice Filipenses, que tomó forma de humano siendo semejante a los hombres, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y la qué? Muerte de cruz. Jesús viene y establece y nos vuelve hacia Él mismo, viniendo a esta tierra, manifestándose como tú y como yo, como hombres, con nuestra misma naturaleza, con nuestras mismas pasiones, deseos, pecados. Pero dice que Él nunca pecó, dice la Biblia. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Perdón, ando un poco mal. Dice, ¿por qué Jesús tenía que ser manifestado en carne en esta tierra? ¿Por qué el Salvador del mundo tenía que manifestarse con nosotros acá? Y tomé 6 puntos porque hay muchas cosas que podríamos tomar del por qué Jesús vino. Y dice Marcos 1, 14 y 15, dice punto número 1, vino a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. A eso vino Jesús, vino a mostrar las buenas nuevas del reino de Dios. Marcos 1, 14 y 15, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Las buenas nuevas de Dios son buenas noticias. Entonces Jesús viene y dice, Dios se ha acercado. De hecho, Juan el Bautista, en su ministerio precursor de anunciar la venida de Jesús, anunciaba, que dice la Biblia, un mensaje de arrepentimiento. Entonces Jesús viene y nos muestra el reino que se había acercado, que nos necesitábamos arrepentir y que teníamos que creer en el evangelio. Ese es uno de los motivos por qué Jesús venía a esta tierra. 2, vino a enseñar y a mostrar el camino de la verdad. Jesús vino a enseñarnos cómo deberíamos de vivir. Dice Juan 14:6 que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús vino a mostrarnos el camino de la verdad y acercarnos con Él. Punto número 3, vino a manifestar el amor de Dios a la humanidad. Jesús vino a demostrar y a enseñarnos cómo debíamos amarnos. Dice Juan 15:12, este es mi mandamiento, dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y también dice el Señor que en esto íbamos a conocer que éramos sus discípulos. ¿Cómo? Si nos amamos los unos a los otros. Jesús vino a mostrarnos a través de Él que podíamos aprender cómo amarnos los unos a los otros. Punto número 4 dice, vino para hacer la voluntad del Padre. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad
del que me envió para redimir, para rescatar, para resucitar a la humanidad. A eso vino Jesús. Punto número 5, vino para traer gran gozo. Dice la Escritura en Lucas 2:10, pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Eso significó el nacimiento de Jesús, buenas nuevas de gran gozo. Fue un gozo sobre la tierra que la luz se manifestara y que las tinieblas perecieran. Punto número 6, vino para dar vida eterna. Juan 3:16 dice, para que todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso se manifestó Jesús, para darnos vida eterna. Y la Biblia habla tantas cosas que Jesús eran necesarias que viniera a esta tierra. Tantos nombres que se le dan a Jesús en la Biblia. Y vamos a ver algunos de ellos. Yo recuerdo, ¿cuántos visitaron ustedes el oratorio de Chulavista cuando, todavía existe, nomás que ya no? ¿Se acuerdan cuántos nombres había a la entrada de cómo se le nombra a Dios? No sé cuántos nombres te decían, 300, no sé cuántos. Entonces yo me puse a recordar ese lugar. ¿Por qué tenía que manifestarse Jesús? Ya lo dijimos. Pero también dice Isaías 9:2 del 6 al 7, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. A esto vino Jesús, al pueblo que estaba en tinieblas, a ti y a mí que estábamos en tinieblas y que necesitamos que la luz se manifestara sobre esta tierra para que esa luz reflejara salvación y vida eterna a la humanidad. Los que moraban en la tierra dice que estaban en sombra de muerte. Había oscuridad, no había algo que había sido enviado para que la luz se manifestara. Y dice el versículo 6 y 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, dice, y el principado, o sea, la autoridad sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí fue cuando me acordé de esos nombres. Dije, wow, ¿cómo se le llama a nuestro Dios? ¿Cuántos nombres maravillosos tiene nuestro amado Jesús, nuestro amado Redentor? Y admirable, ¿sabes? Cuando tú amas a Dios y aprendes el saber contemplarlo a Él, el saber admirarlo a Él en oración, tú nunca te vas a cansar de voltear a adorarle. Cuando conoces quién es el ser más admirable que captura tu vida, como habla Apocalipsis 4, la visión del gran trono, y dice que los seres vivientes están día y noche delante del trono, adorando al que vive por los siglos de los siglos. Y cuando tú te metes en ese sentir de la contemplación de Dios y lo ves a Él, jamás vas a cansar de admirarte quién es tu Dios. Dice que es consejero, admirable, consejero. El mejor consejero que podemos tener es nuestro Señor Jesús. El mejor consejero que tú puedes tener es el Espíritu Santo para tu vida. El mejor consejero, porque también hubo un consejero que engañó a Adán y a Eva, y por ese consejo vino el pecado. El mejor consejero que tú puedes escuchar es de tu amado Jesús, el mejor consejero tierno con el que puedes ir y orar y puedes escuchar su ternura de su voz, su ternura de su palabra, su ternura de su amor por ti. Dice Spurgeon, es conveniente que el mundo tuviera un consejero para restaurarlo si tuvo un consejero para destruirlo. El consejo de Jesús es un consejo necesario, es un consejo fiel, es un consejo sin interés propio, es un consejo sincero. Y luego que sigue diciendo la palabra, ¿me la pueden dejar ahí? Si no me pierdo. Ese Dios fuerte. Nuestro Dios es un Dios fuerte, un Dios poderoso. Dice que su mano es fuerte, es
poderosa, es el que tiene el dominio de nuestras vidas, de esta tierra, de nuestro futuro. Es un Dios que podemos ver que va más allá de lo que nosotros podemos pensar, hacer o merecer. Él es fuerte y luego dice que es un Padre eterno. Jesús es la fuente de eternidad, es nuestro amado, que es el autor, el creador mismo de la eternidad. En Él no hay principio y fin, dice la Biblia, porque Él permanece por siempre y para siempre. Dice, es el Mesías, el ungido, el príncipe de paz, aquel que nos da la seguridad en medio de la tempestad, en medio de las pruebas, en medio de los problemas. Hace una semana exactamente estaba escuchando un testimonio de un pastor. Fui a Puebla, falleció uno de mis tíos y estaba un pastor que dice que él es tanatólogo. Y nos estaba contando que él una vez lo llamaron para ir a una casa de uno de sus ovejas y había muerto un bebé, lo habían bañado y en Puebla pues vienen temperaturas que bajan mucho. Y bañaron al bebé y como el techo era de aluminio, pues se enfrió demasiado y los papás no se dieron cuenta y el bebé murió del frío, de hipotermia. Y dice que cuando la autoridad llegó, antes de que llegara la autoridad lo llaman y va, y la mamá desconsolada había orado mucho por tener ese niño y ese niño se le había muerto. Y cuando llega él, la mamá desconsolada realmente, histérica, la familia muy asustada, ¿no?, por lo que había pasado. Y él les dijo, vamos a orar, dice, porque Dios traiga un espíritu de paz sobre esta casa. Y dice que comenzaron a orar y el manto de paz de Jesús vino sobre ese hogar, se calmaron. Y en el momento que llega la autoridad, los interroga y ve las versiones de lo que había pasado y no entendían. Y todo concordaba, todas las versiones concordaban, todos estaban bien, pero decidieron llevarse al abuelo. Y cuando estaban ya en el ministerio le dicen al abuelo, es que no nos checa. Hay algo que no nos checa, dice, no podemos entender que se les haya muerto un niño y que ustedes tengan paz. No podemos entender, no es normal que esto suceda. Por eso tenían en su mente no les cabía que ellos estuvieran tan tranquilos. Pensaron que lo habían matado, pensaron que le habían hecho algo, pero cuando el Dios de paz está aquí, cuando el Dios de paz está en tu vida, no hay nada que pueda cambiar lo que tú tienes por dentro. El domingo le pegué a un carro y pues muchos me vieron, ¿verdad? Porque fue saliendo de la iglesia y yo dije, ay Señor, híjole, pues me bajé, ¿no? Me bajé y la verdad bien tranquila. Dije, pues bueno, me bajé y ya se estacionó el carro y ya hablamos al seguro y demás. Y entonces pues todos ustedes pasaban y me saludaban, ¿no? Y María, y muchos se bajaron, gracias a Dios por ayudarme. Y me decía la persona, ¿eres servidora pública? Le digo, no, soy servidora del cielo, soy servidora de mi Jesucristo. Le compartimos de Jesucristo, lo invitamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque en medio de la situación Dios te da paz. En medio de la tribulación Dios te da una bendición. Dice, y dije, pues tengo que hacer testimonio, ¿verdad? Pues si no iban a pasar todos los hermanos ahí y me iban a ver. No, al final Dios me dio paz y dije, vamos a hacer lo mejor que se pueda hacer esto, solucionarlo. Vamos a entrar al pasaje que leímos. Mateo 16. Mateo 16, por favor. Y dice, déjame buscarlo aquí nada más, por favor. Mateo 16. "13. Y dice Jesús que en la Biblia que Jesús vino a la región de Filipo y de Cesarea y se presentó con sus discípulos. Y la Biblia habla en versículos anteriores que
Los fariseos y los saduceos pedían una señal. Pedían una señal de que mostrara que Él era Jesús, de que mostrara que Él era el Cristo. Y le decía, pues no les voy a dar ninguna señal, les respondía, sino la señal de Jonás, la señal del profeta Jonás. Y en el capítulo de Mateo 12:40 habla de esta señal, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Qué similitudes había con este Jesús y Jonás? Pues Jonás fue puesto dentro del pez, se ausentó, se sacrificó Jonás por los demás, porque decían, Jonás, si no te haces lo que tienes que hacer, perecemos, ¿no? La barca se va a hundir. Jonás desapareció de la vista de los hombres, pero Jonás fue sustentado 3 días en la boca del pez. Pero después de 3 días regresa de entre los muertos, porque ya lo daban por muerto, pero Jonás también predicó algo, el arrepentimiento. Había algunas similitudes entre Jonás y Jesucristo. Y Jesús comienza este pasaje haciéndole una pregunta a sus discípulos. Escucha, dice, vinieron Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntándole a sus discípulos, diciéndole, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A ver, discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y dice, Jesús no hizo esta pregunta por querer saber quién era. Más bien se estaba introduciendo hacia otra pregunta que les decía. Y ellos le dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista. Dice, otros dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Jeremías, uno de los profetas. Jesús, eso es lo que anda diciendo la gente de ti. No, a veces preguntamos, ¿y qué dicen de mí, verdad? Jesús no lo hacía porque quería saber qué pensaba la otra gente de él. Jesús quería saber qué era lo que pensaban sus discípulos de él. Y entonces les dijo en el versículo 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaba preguntándoles, ¿qué creen acerca de nosotros? Nosotros respondemos, ¿sabes? Diariamente esta pregunta a través de lo que hacemos. Somos los embajadores de Jesús en la tierra. Entonces, ¿quién es Jesús en nosotros? Lo respondemos a diario, en la forma que hablamos, en la forma que nos comportamos, en la forma en que vivimos. Le estamos diciendo, Jesús, esto eres tú en mi vida. Jesús, le estamos diciendo al mundo, esto es lo que reflejo yo de Jesús. Si realmente creemos que Jesús es quien dice ser, eso afectará la forma en que vivimos. Si realmente nosotros estamos comprometidos con Dios, entonces lo que hacemos, vivimos, nuestras actitudes van a reflejar lo que Jesús es allá afuera. Le respondió Simón Pedro. Jesús le dice Simón Pedro porque muchas veces Dios cambió los nombres en la Biblia, ¿recuerdas? Entonces Pedro se llamaba antes Simón. Y le dice, respondiendo Simón Pedro, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías ungido que estábamos esperando, que había sido predicho en el Antiguo Testamento por los profetas. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Hasta ese momento Pedro hizo una gran confesión. ¿Qué decimos nosotros que Jesús es en nuestra vida? ¿Qué le decimos al mundo que Jesús es en nuestra vida? Si yo me hubiera enojado ese día, ¿verdad? Porque a veces me sale los dos apellidos también. Pero Jesús no solo era el Mesías, sino era Dios mismo. Jesús nos pregunta, ¿quién dices tú que yo soy? ¿Quién dices tú, hermano, que Jesús es en tu vida? Porque eso va a afectarte siempre. Si no sabemos que somos morada de Él, si no sabemos que somos su amada, si no sabemos lo que Jesús ha hecho en nosotros, ¿quién es Jesús? Entonces le respondió Jesús en el versículo 17, bienaventurado eres Simón,
hijo de Jonás, dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, dice, sino mi Padre que está en los cielos. Nuestros nombres, nuestra identidad, nuestra vida es cambiada como el nombre de Simón Pedro, hijo de Jonás, cuando hemos decidido nosotros entregarle nuestras vidas a Jesús, cuando le hemos permitido que Él haga una transformación y nos dé una nueva naturaleza, porque eso es lo que hace Jesús cuando viene en nuestra vida, nos da una nueva naturaleza, nos da una nueva identidad, ya no somos lo que éramos, porque ¿qué pasa? Le habla de una bienaventuranza y después le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, dice, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes? El Espíritu es el que revela nuestro espíritu. ¿Quién es Dios? No hay otra forma que nosotros podamos entender quién es Dios, sino el Espíritu que nos revele quién es Él. Entonces Jesús le dice a Simón Pedro, ¿sabes? No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque los demás discípulos no entendían ni siquiera entendían la pregunta. ¿Quién dicen que soy yo? Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Bienaventurado le llamó no solo en esta tierra, sino también del gozo eterno. Bienaventurados somos los que hemos creído en Cristo porque tenemos un gozo eterno. Un gozo eterno, descansar enamorada del Señor en nuestro gozo eterno. Por eso cuando muere alguien cercano a nosotros tenemos paz en medio de la aflicción. De verdad yo me gocé tanto ahora que falleció mi tío, él era pastor y su congregación hermosa y de verdad yo me gocé. Nos gozamos, había tanta paz, se respiraba tanta paz en medio de la situación. La revelación que tiene Simón solo puede venir del cielo, como tú y yo hemos recibido la revelación de quién es Cristo. La vida humana no conoce quién es Jesús. Para eso estamos, ¿verdad? Para manifestar las obras de la luz. Para eso se manifestó Jesús en nosotros, para manifestar las obras de la luz. Tú y yo podemos conocer a Jesús exactamente de la misma manera, si el Espíritu es una realidad hoy para nosotros. Dios tuvo misericordia de ti y de mí para que nosotros le conociéramos. Y en el versículo 18 le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sabes, Jesús le estaba dando una identidad a Pedro. Le estaba diciendo, Pedro, tú eres esta piedra, Petros, pero sobre Petras edificaré mi iglesia. Y la piedra viva, la piedra angular es Jesucristo. Y la iglesia universal y la iglesia de Jesucristo está fundamentada sobre esa roca que es Jesucristo. Dice primera de Pedro 2:4, viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Nadie, dice 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. La iglesia comenzó a existir en el Nuevo Testamento. Antes se le llamaba asamblea solemne. Pero la iglesia de Jesucristo comienza a existir y dice este versículo, me lo pueden poner ahí, el versículo 18, dice, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas de Seol, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. ¿Cuántas declaraciones hizo Pedro y cuántas declaraciones hizo el Señor de él mismo? Y dice que nadie puede prevalecer contra la iglesia, nadie puede prevalecer contra la roca angular que es Jesucristo. Ningún fundamento, dice que ya no hay otro fundamento porque el fundamento es Él.
Y sobre Él está fundada toda la iglesia, toda nuestra vida y todo lo que somos. Y no hay nadie que pueda prevalecer contra eso. Dice, y a ti, el versículo 19, te daré las llaves del reino de los cielos. Dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Saben las llaves del reino? Las llaves en sí, en la antigüedad, significaban autoridad. Dios le está diciendo a Pedro, Pedro, te estoy dando de mi autoridad para que tú en la tierra ates, desates, y lo que tú ates y desates será atado en el cielo también. Nos da autoridad a través de la palabra. Nos da autoridad a través de que somos sus hijos. Pedro, te estoy dando de mi autoridad. Te estoy dando de ese poder que yo tengo para que tú hables. ¿Qué hizo Pedro? Habló a los gentiles. Habló a aquellos que no podían tener acceso al reino. Les predicó. Esa llave que le dio Dios para atar, desatar, abrir y ir y predicar a aquellos que no creían en Él. Las llaves son un distintivo de autoridad. Por eso Dios nos las da. Nos la da a aquellos que creemos en su palabra. Aquellos que obedecemos. Ya venimos de hablar de autoridad, ¿no? ¿Quién es Cristo para ti? Hoy día, el mundo tiene muchas opiniones acerca de quién es Jesús. Hoy día la gente puede venir y decirte tantas cosas que vayan a poder mover tu fe, tantas mentiras. Por eso necesitas saber quién es Jesús en tu vida, qué ha hecho, cuál es tu futuro con Él, qué es lo que dice la Biblia acerca de lo que yo soy. ¿Tienes muy claro quién es Jesús en tu vida? Permite que el Espíritu Santo te revele como le reveló a Pedro quién es Jesús. Necesitas hablar con el Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo dentro de tu plan? ¿Cómo me veo dentro de tu plan? Lo importante no es solo seguir a Jesús, es estar convencido de quién es Él. Es estar convencido de quién es Él en mi vida. Profesar la fe en Cristo el Salvador es mucho más que lo que nosotros podemos imaginar, y podemos tener una clara visión del propósito de Jesús. Y el propósito de Jesús, como vimos aquí, uno de ellos es darle vida a su iglesia. Es darle vida, dice, porque las puertas del Hades no prevalecen sobre el cuerpo de Cristo, nunca han prevalecido ni van a prevalecer sobre su amada. Nuestra relación con Jesús edifica a la iglesia. Por eso debes de saber quién es Jesús, porque tu relación con Él me va a edificar a mí en este cuerpo. ¿Sabes? Si juntos, unidos, podemos ir y prevalecer contra esas puertas del infierno que quieren atacarnos. Qué bueno que llegaron. Te dije que recordé esos nombres de allí de Chula Vista, ¿no? De Dios. Quisiera hoy que vamos a entonar un canto. Y quisiera que hoy fuéramos agradecidos con el Señor. ¿Sabes? Hay tantas formas que le podemos llamar. Hay tantas declaraciones como Pedro que podemos hacer y decirle a nuestro amado. Tantas declaraciones de amor. Tantas declaraciones de gracia sobre nuestra vida. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Le decía Jesús a sus discípulos. ¿Quién dices tú que es Jesús en tu vida? ¿Qué es lo que ha hecho por ti? ¿Por qué le sigues amando? ¿Por qué tenemos que ser agradecidos con Él? Sabes, estos últimos meses han sido de muchas pruebas. Bueno, pues ya te conté que choqué, ¿verdad? Ha sido muchas pruebas.
seguidas. Pero sabes, en medio de todo eso hay que ser agradecido con el Señor. Yo sé que tú también has tenido pruebas. Yo sé que tú también has pasado cosas en estos meses. Pero agradécele al Señor. Ponte de pie. Señor, gracias. Señor, reconocemos quién eres tú. Santo eres tú. Señor, que nuestra boca declare, Señor, como tu palabra lo dice, Señor, todos los días de nuestra vida. ¿Quién eres tú? ¿Quién dicen los hombres que eres tú? ¿Quién dices tú, Señor, que eres para nuestra vida? Señor, eres nuestro sustento, Padre. Eres el Dios eterno. Eres milagroso, poderoso, Señor. Dios fuerte, Señor, y eterno, inalcanzable, Señor, porque tú eres grande, Señor, sobre nuestras vidas. Señor, queremos ser agradecidos, que en medio de la tribulación, Señor, nuestro corazón permanezca agradecido por saber quién eres tú, por confiar en el Dios de dioses, en el Dios que es en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra y de todo lo que existe. El Dios todopoderoso, Señor, que eres tú. Yo te doy gracias, Padre, porque tu iglesia nunca podrá cansar ni dejará de admirarse por saber y contemplar quién eres tú en tu belleza, Padre. Gracias, Señor. Yo bendigo, Señor, este cuerpo. Señor, nos despedimos con tu paz. Señor, nos despedimos y nos vemos el domingo. Que el Señor te bendiga. Amén.